Irene Montero, ministra de Igualdad. Muy buenos días. Muy buenos días, Xavier. Bueno, enseguida hablamos del ingreso mínimo vital, que hoy aprueba el Gobierno, además es una de sus propuestas fuertes en este Ejecutivo, o de la cuestión de la fiscalidad, de la que ayer hablaron Nadia Calviño y Pablo Iglesias en la Comisión de Reconstrucción. Pero antes de eso, en esa misma comisión tuvo lugar una cuestión que hemos analizado justo al final, un duro cruce entre Iglesias y el portavoz de Vox, Espinosa de los Monteros. Iglesias les acusa de querer dar un golpe de Estado, pero no atreverse. A ustedes, Vox, les acusó antes de algo parecido, de querer implantar una dictadura. ¿Es lo más edificante ahora para la ciudadanía este cruce dialéctico en este contexto de pandemia? ¿No es conveniente, sobre todo desde el Gobierno, evitar más la crispación? Yo creo que lo más edificante para la ciudadanía ahora mismo es presentar propuestas concretas que sirvan para salir adelante y para que este país pueda convertirse en un país que sale fuerte y que sale sin dejar a nadie atrás de esa crisis. Cuando hablamos de la crispación política y cuando escuchamos algunos de esos discursos muchas veces de todos son iguales, nada vale para nada, creo que es bueno recurrir a los hechos, ¿no? Al final lo que la gente necesita son políticas y creo que en eso este Gobierno y en particular el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lleva haciendo un trabajo todas estas semanas encomiable y por otra parte muy pocas veces visto en la historia de nuestro país, desde luego no en la última crisis, para construir un escudo social fuerte que prohíba los cortes de suministros, que prohíba los desahucios sin alternativa habitacional, que facilite que las personas que temporalmente se han quedado sin poder acudir a su puesto de trabajo tengan un dinero con el que poder hacer frente a los pagos y al día a día. Ahora un ingreso mínimo vital que recuerden que llevamos proponiendo como Unidas Podemos desde el año 2015, 2014 Podemos, y que nos dijeron de todo y ahora hasta el apuntador, el 80 y pico % de la población, según el CIS, dice que evidentemente el ingreso mínimo vital es un derecho y una necesidad, porque además ese es un dinero que contribuye a reactivar la economía, porque no se va a ir a un paraíso fiscal, ni siquiera al ahorro, a una cuenta corriente, va a ir directamente al pequeño comercio, a comprar fruta, a comprar pan, a comprar las necesidades del día a día, ¿no? Entonces, creo que lo que contribuye de verdad al país son las propuestas. La extrema derecha y el Partido Popular, que es como la extrema derecha, llevan demasiadas semanas en una política de crispación y de odio muy evidente. Y ahí también lo digo, creo que no es incompatible hacer política para ayudar a las personas y ser un Gobierno que no deja a nadie atrás y construye un fuerte escudo social, como está coordinando el vicepresidente segundo del Gobierno. No es incompatible hacer cosas que mejoran la vida de la gente con decirle a la derecha 4 verdades a la cara. Llevan semanas llamando a la insubordinación del ejército, diciendo que el ejército debería actuar, diciendo que este es un gobierno criminal e ilegítimo. Creo que no es incompatible decirle unas verdades a la cara a sus señorías de la extrema derecha y con hacer políticas que puedan mejorar la vida de la gente, que es lo que creo realmente que ayuda a que por encima de la crispación la gente vea que la política es un instrumento útil para resolver sus problemas. Pues precisamente por eso, señora Montero, si lo importante, y de verdad que voy a preguntarle ahora por el ingreso mínimo vital y por la política fiscal, es importante hablar de esas cuestiones, acusaciones como las que ayer hemos visto, de que intenta Vox dar un golpe de Estado, aunque sea en respuesta a acusaciones previas de Vox de que ustedes quieren implantar una dictadura. ¿No le pasa un poco lo mismo que a Cayetana Álvarez de Toledo cuando se acusa al padre de Pablo Iglesias, que opaca lo mollar de la cuestión? ¿No le pasó algo parecido? Se está hablando mucho de esas palabras duras y no tanto del ingreso mínimo vital, que ya le aseguro que vamos a hablar ahora a continuación. ¿Pero no le pasó algo parecido a Pablo Iglesias con ese duro enfrentamiento con Vox, opacar lo importante? Yo creo que comparar a la extrema derecha con un demócrata no es una cosa que parezca muy sensata. La señora Cayetana Álvarez de Toledo, lo grave no es que llame terrorista al padre de Pablo Iglesias, que por supuesto, lo grave es que está lanzando un mensaje que criminaliza a aquellos demócratas valientes que se jugaron el tipo para que personas como yo o mi generación tuviéramos un país que vive en democracia y en libertad. El discurso de la señora Cayetana Álvarez de Toledo no es grave porque llame terrorista al padre de Pablo Iglesias, que por supuesto, es grave porque está criminalizando a quienes lucharon contra una dictadura muy sangrienta, una de las peores de Europa. Creo que ese es el problema, que estamos llamando terroristas a los que Franco llamaba terroristas. Ese es el problema del discurso de Cayetana Álvarez de Toledo. A lo mejor, se lo dije en un tuit el otro día, a lo mejor la señora Cayetana Álvarez de Toledo es más de Billy el Niño. Pero en España, los que lucharon por la democracia, como Javier Iglesias y como tantos otros hombres y mujeres, cuando hacerlo costaba la vida, la cárcel o torturas perpetradas, entre otros, por señores como Billy el Niño, que han fallecido con todas sus medallas puestas y con dinero del Estado pagado por tener esas medallas,
Esos son los que han traído la democracia y esos son héroes nacionales, a los que Cayetana Álvarez de Toledo llama terroristas. Creo, insisto, que decirles un par de verdades a la cara a esa extrema derecha y a algunos de la derecha que no se está comportando como tal, sino que lo que está haciendo es básicamente crispar y generar un ambiente de odio, precisamente para que no se hable del ingreso mínimo vital, para que no se hable de la suspensión y la prohibición de hacer desahucios sin alternativa habitacional o la prohibición de cortar suministros, para que no se hable de cómo este Gobierno está, con todos sus defectos y con todas las cosas que haya que mejorar, que no quiero con esto ser complaciente con nuestra propia acción de gobierno, pero sí, hombre, reconocer que gobernando un gobierno de coalición progresista y sobre todo estando Unidas Podemos en el gobierno, están ocurriendo cosas que en la crisis del 2008 eran impensables. Están ocurriendo cosas que hace solamente 3 meses eran impensables, como vamos a tener hoy, un ingreso mínimo vital que facilite a muchas familias que no tienen un duro en el bolsillo que puedan tener algo para acometer y para poder cubrir las necesidades básicas. Entonces, esa extrema derecha que rabia frente al avance de las políticas progresistas y de las políticas que permiten que España sea un país más justo, más feminista, más democrático, creo que no son fácilmente comparables con aquellos que están haciendo su trabajo, en este caso el vicepresidente segundo, pues construyendo y coordinando las políticas para construir un escudo social fuerte, y hoy tenemos un ejemplo de ello en el ingreso mínimo vital, para intentar que nadie se quede atrás en esta crisis como si pasó en 2008. Creo que esas cosas no son fácilmente comparables. Varios ministros dicen que esto que está sucediendo últimamente, la tensión, las manifestaciones de la ultraderecha en algunas calles, el acoso de la oposición, no es una casualidad, que hay una sensación interna en el Ejecutivo de acoso y derribo al Gobierno. Ayer mismo lo confirmaba Nadia Calviño aquí, la vicepresidenta económica. ¿Participa usted de esa opinión? ¿Hay quien está tratando de derribar al Gobierno no solo dentro del Parlamento? Yo en esto creo que mejor es ir a las propias declaraciones de los dirigentes, por ejemplo, de Vox. Una diputada de Vox ha dicho claramente: no es lo mismo el Gobierno, el Estado, que la Nación, y la Guardia Civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han jurado por lo primero. Por tanto, alentar a la sublevación, a la rebelión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El otro día veíamos una insinuación semejante por parte nada menos que de uno de los principales dirigentes del Partido Popular, del señor Teodoro García Egea. Estamos viendo claramente cómo el señor Abascal, la señora Cayetana Álvarez de Toledo están haciendo un discurso que no solamente es incendiario, sino que está calificando al Gobierno de criminal y está planteando la necesidad de que este Gobierno deje de existir y o bien que tome el mando el jefe del Estado o bien que haya un Gobierno de técnicos, por supuesto en el que se incluya también a Vox y al Partido Popular, ¿no? Que a lo mejor parte de sus problemas tienen que ver con que están en la oposición y no en el Gobierno, y eso a la derecha no le sienta muy bien. A la derecha le gusta la democracia cuando gobiernan ellos. Después tienen algún problema más con ella. Creo que no hace falta opinar sobre esto, es simplemente necesario ir a ver las declaraciones públicas de los principales dirigentes de la extrema derecha en España y del Partido Popular. Es una situación desagradable, yo no lo niego. Creo por eso que precisamente es más necesario que nunca decirles las verdades a la cara. Lo útil para España, ¿qué sería? Pues que hubiese un Gobierno que con sus aciertos y errores intentase proteger a la ciudadanía, a las pequeñas y medianas empresas de la grave crisis económica y social en la que estamos, y que hubiese una oposición que lo que hiciese fuesen propuestas y que dijese: oiga, mire, somos de un signo ideológico contrario. Ustedes creen que para salir de la crisis hace falta más justicia fiscal. Sin embargo, nosotros somos el Partido Popular y Vox y pensamos que es necesario más impuestos para la gente de abajo y, sin embargo, para los ricos, exenciones fiscales y amnistías fiscales, como hizo el Partido Popular, por cierto, declaradas luego inconstitucionales. Pero ahí por lo menos estaríamos hablando de política, estaríamos contrastando propuestas. ¿Cómo quiere salir la derecha de la crisis? Con recortes, con privatizaciones, pues como hicieron cuando pudieron. ¿Cómo queremos salir nosotros de esta situación? Con un escudo social fuerte, y estamos proponiendo y aprobando un ingreso mínimo vital, la prohibición del corte de suministros, políticas que protejan a las mujeres frente a las violencias machistas, especialmente a las más vulnerables. En fin, cada uno pensamos y tenemos modelos diferentes, pero el problema de la derecha en este país y de la extrema derecha es que solamente generan crispación y odio. No he escuchado todavía una sola propuesta, ya no le digo de Vox, del Partido Popular, para salir de esta situación, que nos digan: oigan, ustedes han hecho mal esto, pero nosotros lo haríamos así, para que por lo menos podamos debatir. Entonces, claro que no es una situación ni agradable ni decente, pero frente a eso lo que no creo que debamos hacer es callarnos cuando la extrema derecha está en esa campaña de generar odio y crispación. Creo que, insisto, es
compatible, decirles las verdades a la cara a esa extrema derecha, también para que la gente pueda ver con claridad que en política es un acto de dignidad decir las verdades a la cara y, además de eso, trabajar de forma incansable, y los resultados están ahí, en esta crisis, desde el principio y con todas sus insuficiencias, hay un escudo social que está protegiendo a la gente. Hoy aprobamos un ingreso mínimo vital y eso en 2008 no pasó. Cada cual después pues que juzgue, cuando gobernamos unos y cuando gobernamos otros, cómo se hace y cómo cambian las políticas que unos y otros proponemos, ¿no? Pues vamos con ese escudo social, porque en unos minutos usted tiene que dejarnos ir a ese Consejo de Ministros donde se va a aprobar ese ingreso mínimo vital, que es una propuesta fundamental y troncal del programa de Unidas Podemos, de ustedes. ¿Ha costado ponerse de acuerdo a todo el Gobierno? ¿Qué nos puede avanzar del mismo? ¿Es lo suficientemente ambicioso como ustedes querían? Ha habido mucho trabajo y creo que eso es bueno. Si hubiésemos estado de acuerdo desde el minuto uno en todo, pues hubiese dado cuenta de que la propuesta no hubiese sido realista. Siempre que se implementa algo novedoso y a nivel estatal, además necesitando armonizarlo con los diferentes planteamientos que ya hay al respecto en algunas comunidades autónomas, creo que no hubiese sido realista, ¿no? Pero lo importante es que sí creo que ha habido una sensibilidad común y una voluntad común de sacar esto adelante, de sacarlo pronto, porque la ciudadanía lo necesita ya. Es verdad que es una parte muy importante, no solamente del programa de Unidas Podemos desde el principio, sino también del acuerdo de gobierno que firmamos con el Partido Socialista, y yo creo que, como dice la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ese acuerdo de gobierno está ahora más vigente que nunca, sobre todo en aquellas cosas que permiten proteger a la ciudadanía y especialmente a la gente más vulnerable, y el ingreso mínimo vital es una de esas propuestas y, por tanto, la voluntad ha sido esa. Hemos tenido que trabajar mucho. Desde nuestro ministerio también hemos trabajado, evidentemente, para que ese ingreso mínimo vital tenga una perspectiva de género y permita proteger pues, a las familias monoparentales. Son 2 millones y 1,5 millones de ellas son mujeres solas que están al cargo de uno o a veces más hijos, para que pueda proteger a las víctimas de violencia de género, en definitiva, y de violencias machistas. En definitiva, trabajar junto al Gobierno, al vicepresidente segundo, al ministro Escrivá, para garantizar que ese ingreso mínimo vital tiene también una perspectiva de género, que es lo que nos están diciendo los organismos internacionales, ¿no? Y que respeta e incluye la situación de las mujeres y especialmente las más vulnerables. Pero vamos, lo importante creo que es que ese ingreso mínimo vital está aquí y que muchas personas que no tienen un duro en el bolsillo saben que van a poder tener unos ingresos que, aunque sean mínimos, les van a permitir cubrir muchas de sus necesidades básicas. Para esa política expansiva, social, para ese gasto es necesario ingresar. Se habla mucho estos días de los impuestos a las grandes fortunas para apoyar y financiar precisamente la reconstrucción tras la pandemia. Ayer el vicepresidente Pablo Iglesias avanzaba algo ya en la comisión, pero da la impresión como que aún falte bastante por concretar. Nadia Calviño, en concreto, la vicepresidenta económica, era más prudente en este terreno. ¿Cómo están ahí las cosas? ¿Está muy verde aún el asunto? Creo que eso es una propuesta que la propia Comisión de Reconstrucción debe debatir. El acuerdo de gobierno, y ese es el espíritu de este gobierno, plantea una cosa que por otra parte es una evidencia, y es que España está lejos de la media europea en justicia fiscal, lejos de la media europea en capacidad de que los impuestos y las normas fiscales reflejen la realidad económica de los ciudadanos y permitan contribuir a asumir todos y las inversiones que son necesarias para que el escudo social y el Estado social, que es lo que permite la equidad y que nazcas en el barrio que nazcas, tengas derechos garantizados, pues sea una realidad en España. Esa distancia con respecto a la media europea en justicia fiscal creo que tiene que acortarse, y eso es parte del acuerdo de gobierno. A partir de ahí, ¿cómo se haga? Pues creo que es una cosa que la Comisión de Reconstrucción y los diferentes grupos parlamentarios en el seno de esa comisión pueden debatir. A mí la idea de que tengamos una tasa o un impuesto de reconstrucción me parece una buena idea. Creo que, de hecho, en las últimas semanas hemos visto a muchos grandes poseedores y grandes tenedores de este país, grandes propietarios, grandes empresarios, hacer gestos de solidaridad en el sistema sanitario, en los momentos difíciles. Bueno, la forma de ser solidario constitucionalmente reconocida en nuestro ordenamiento jurídico son los impuestos. Creo que está muy bien ser solidario un día, pero creo que todo el mundo, también esas grandes fortunas, convendrán en que es mucho más importante para el país ser solidario todos los días, y que la forma de ser solidario en nuestra Constitución
y en nuestro ordenamiento jurídico son los impuestos, y que esos impuestos no ocurra como ahora, que la mayoría de la carga tributaria la tienen las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos y ciudadanas de a pie, los trabajadores y trabajadoras, sino que esté equilibrado y cada cual aporte según lo que gana y según lo que tiene. Entonces, a mí me parece que es una propuesta más que razonable, ¿no? En todo caso, creo que está ahí puesta en la Comisión de Reconstrucción para que los diferentes grupos parlamentarios puedan pronunciarse, pero sí creo que está en ese espíritu, que además nos lo está pidiendo Europa también, ¿no? Que nos acerquemos a esa media europea en justicia fiscal, que por otra parte, pues insisto, es también una cuestión, un principio, una máxima que recoge nuestra propia Constitución.